lo que eran los microorganismos beneficiosos y los microorganismos dañinos para nuestra salud. En base a eso vamos a hablar de este tema que, si bien mucha gente tiene conocimiento, es súper importante llevarlo a la práctica, ¿cierto? Y bueno, obviamente relacionarlo con lo que ya estuvimos viendo, ¿ya? Primero que todo, la manipulación de alimentos, ¿cierto? Es importante no solo para tener alimentos, digamos, limpios, sino que también es importante para la prevención, ¿cierto?, de enfermedades, que es lo que nosotros obviamente queremos conocer. O sea, obviamente el ser humano no quiere vivir enfermo toda la vida, sino que uno tiene que ir tratando de evitar estas situaciones. ¿Cómo puedes tratar de evitar una situación o enfermarte, ¿cierto?, por una mala limpieza de los alimentos, una mala limpieza de los utensilios, digo, con esto que está acá, con la manipulación de alimentos, que tiene que ver, propiamente tal, chiquillos, con el tema de limpiar bien y asegurar el espacio que vamos a utilizar. Por ejemplo, en la cocina, idealmente cuando va a cocinar, lo más importante es que el espacio esté limpio. No puedo tener basura o restos de otras cosas ahí porque se contamina, ¿ya? El lugar, dígame. Hay que ser inocuidad. Inocuidad, exactamente. Inocuidad. Me falta la otra. Inocuidad. ¿Dónde? En inocuidad. ¿Acá? Claro. Es la canción. Inocuidad. Inocuidad, ¿dónde dice? ¿Dónde? No. Allá arriba. Inocuidad. ¿Sí? Inocuidad. ¿Es una sola? O sea que ahí está bien. Sí. No es inocuidad, es inocuidad. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Volviendo al tema de la manipulación de alimentos, chiquillos, es importante que nosotros los limpiemos, ¿cierto? Como les decía, no solamente para comer algo que sea rico, algo que esté limpio, ¿cierto?, sino porque tenemos que evitar enfermarnos comiendo. Porque comer es una de las actividades principales que nosotros realizamos y que tenemos que hacerla sí o sí. Porque si nos vamos un poquito más atrás, recordarles que el alimento para nosotros nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, a componer nuestro cuerpo, por ejemplo, si me hice una herida, a que esa herida sane, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Sí o sí necesitamos comer. Entonces, ante eso nosotros tenemos que ponernos, ¿cierto?, frente al tema de cómo limpiar los alimentos para que al consumirlos no nos causen daño, ¿ya? Y esa es la finalidad de la manipulación de alimentos. Cada vez que usted escuche esta palabra tiene que relacionarla con la limpieza de los espacios, de los utensilios que voy a utilizar, ¿cierto?, y de que los alimentos estén bien limpios o cocidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque eso es importante. Por ejemplo, si yo como carne cruda, un pollo crudo, probablemente me haga mal porque mi cuerpo no está acostumbrado a eso, primero, no está cocinada, ¿cierto? Y segundo, puede tener alguna bacteria que yo no vea. Exactamente. Muy bien, exactamente. Lo mismo que ocurre cuando la gente, ¿cierto?, bebe agua de los pozos. Lo mismo ocurre, sacan esa agua y la hierven para matar las bacterias. Sí, porque tiene demasiadas bacterias. Exactamente. Y de hecho, bueno, nosotros ahora estamos protegidos, ¿cierto?, con la mascarilla, pero probablemente en nuestro alrededor ahora haya miles de virus y bacterias de distintos tipos que nosotros no estamos viendo, pero están presentes. Exactamente. Por eso nos resfriamos constantemente, porque estas partículas están en el aire y obviamente uno no las ve. Lo que pasó, obviamente, con el COVID, porque si uno podría haber visto dónde estaba el COVID, no toca ese lugar, no te acerca, pero como son partículas tan pequeñitas, uno no las ve y se enferma, ¿cierto? Ya. Otro concepto importante de la manipulación de alimentos, chiquillos, es la inocuidad, ¿ya? La inocuidad tiene que ver con dar seguridad, ¿cierto?, de que lo que yo voy a consumir no me va a hacer mal. Da la seguridad, es como la inocuidad que se tienen que encargar, por ejemplo, los que venden fruta, el supermercado. Ellos se tienen que encargar de eso. Por ejemplo, se tienen que encargar de no vender alimentos con fecha de vencimiento que ya pasó, o sea, alimentos vencidos, porque obviamente los alimentos vencidos, bueno, depende del cuerpo, pero la gran mayoría de las veces, si yo como un alimento vencido, es más probable que me haga mal, ¿ya?
Porque cuando un alimento se vence, chiquillos, lo que pasa es que obviamente ese alimento ya no está fresco y al vencerse empieza a formar sus propias bacterias y hongos. ¿Sí? No sé si ustedes han visto algún alimento que haya estado vencido y usted lo ve y cambia. Sí. Por ejemplo, los yogur a veces como que se corta el yogur. Sí. Por ejemplo, yo una vez, no me acuerdo, fui no me acuerdo, ¿Ya? que había una naranja y estaba toda podrida con hongo y así. Exactamente. Obviamente no te la iba a comer porque primero que todo tiene mal olor, está fea y segundo hace mal. Sí. Exactamente, Yo uno. no me acuerdo cuánto, pero creo que tiene una fruta que estaba podrida. Y lo importante de eso, como yo les contaba en la clase anterior, que por ejemplo si yo tengo una fruta que está en mal estado, está podrida, etcétera, si yo la coloco al lado de otra fruta que está en buen estado, lo más probable. Exactamente, ¿ya? Porque lo estoy poniendo en contacto directo con el virus o la bacteria o el hongo que tenía la otra fruta que estaba en descomposición. Entonces, obviamente, yo cada vez que tengo un alimento que esté en descomposición, lo importante es botarlo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una comida que ya de hace una semana en el refrigerador, primero tengo que botarla porque va a salir mal olor. Sí. Y contamina el olor de todo el refrigerador. Y segundo, porque al salir mal olor de una comida, chiquillos, es un indicio de que algo está mal. Sí. Eso, el tema del olor es lo más importante que uno tiene que darse cuenta siempre que consuma algo. Si tiene un mal olor, quiere decir, chiquillos, que no se puede comer. Algo pasó en ese producto que está incomible, ¿cierto? Más o menos la inocuidad es eso, chiquillos, que yo como vendedor, por ejemplo, te dé la seguridad a ti, ¿cierto?, de que lo que tú vas a consumir está bueno en la fecha, no está malo, etcétera, etcétera. Consumir alimentos seguros, dar garantía para que no causen daño al Una consumidor. vez fui a un restaurante Ujú. y trajeron mayo, ¿verdad? ¿Ya? Vimos la flecha de la mayo y estaba vencida hace un mes. Mira, ellos no tuvieron precaución con la inocuidad porque ellos entregaron un producto que estaba malo. Porque Ya algo, hace harto tiempo. exactamente, porque por algo se les coloca fecha de vencimiento a los productos, porque los productos no son eternos. De hecho, hasta las bebidas y los jugos, chiquillos, tienen fecha de vencimiento, que es más larga, sí, pero igual la tienen. Igual se descomponen en algún Ya, momento. por ejemplo, como mi mamá tiene un negocio, mi mamá compró chocolate a una persona para venderlo. ¿Ya? Y se habían dado cuenta que estaban vencidos todos los chocolates que compró Chuta. desde el 2017. ¡Guau! ¡Qué fome! Estaba viendo memes en mi Instagram. ¿Ya? De repente había un mail que decía que fue a la casa de su papá y se estaba cepillando los dientes y salía como raro. Miró y había vencido hace 5 años. Oh, no, eso es lo más terrible. De hecho, por eso, chiquillos, aunque de repente uno le relata y sea un cacho, ¿cierto? Hay que revisar que los productos tengan la fecha de vencimiento que corresponde. ¿Sí? Mira, de repente, por ejemplo, si el yogur vence hoy día y me lo quiero comer hoy día, de repente, ya ha pasado muchos casos que la gente igual se lo come y no le hace nada. Pero ya si pasa una semana, 2 semanas, ahí es más probable que el hongo, la bacteria, se empiece a desarrollar y obviamente se echa a perder. ¿Ya? Entonces, hay 5 claves o consejos, ¿cierto?, para el tema de la inocuidad, para tener como en consideración. Primero, obviamente, que el producto que yo voy a comprar esté limpio, que mantenga la limpieza. Por ejemplo, si yo compro, compro uvas en el supermercado, vienen en una bolsita y yo digo viene limpia, pero yo igual tengo que limpiarlas, claro, lavarlas. El uso de agua para limpiar los alimentos es súper importante. De cualquier tipo de alimento yo tengo que volver a Por limpiarlo. ejemplo, las judías. Exactamente, aunque parezca que vienen, chiquillos, limpios, hay que limpiarlas igual. ¿Ya? Esperen un segundo. ¿Tan rápido pasó el tiempo? No, sí, no, les toca salir. Yo escuché por ahí que el mal olor se debía a que las bacterias fermentaban el objeto, ¿no? Exactamente, a eso se debe el mal olor que producen los productos en descomposición. Hasta el mismo cuerpo humano, cuando obviamente cuando una vez muerto, ¿cierto?, empieza a descomponerse y sale un olor horrible. Sí, pues buena noche.
Sí, claro, huele a muerto. Ya, entonces obviamente, otra cosa, otro consejo es, por ejemplo, separar los alimentos crudos de los cocidos, ¿ya? No puedo mezclar un alimento que si voy a hacer una comida, por ejemplo, voy a inventar, voy a hacer poroto, ¿cierto? Porotos verdes, ensalada de porotos verdes. Y yo los voy a cocer para que queden, cocidos, ¿no es cierto? Porque el poroto verde, por lo general, yo conozco que se come cocido, que se come ensalada. ¿Y qué pasa si yo le echo un poco de porotos que no están cocidos? Estoy contaminando, estoy haciendo una contaminación cruzada. Entonces tiene que separarse lo crudo de lo cocido, ¿ya? Porque si yo estoy comiendo poroto verde cocido no me va a hacer nada, pero ¿qué pasa si me sale uno que está crudo? Me puede hacer mal. ¿Ya? Una vez estábamos comiendo una restaurante y no recuerdo qué carne pedíamos. Le dimos un bocado. ¿Ya? Sabía raro. Ah, Miramos y ya. estaba cruda. Ay, eso pasa mucho. Por dentro estaba cruda. Sí, a mí me Eso pasó. pasa mucho. Y a mí me pasó, o sea, no sé si estaba o no cruda, porque ¿Ya? estaba en un restaurante allá en el Safari que fui al Gran Cagua. ¿Ya? Y Sí. pedí nuggets. Y ¿Ya? no sé, estaban como raros, estaban rojos. Ah, lo más probable es que estaban crudos. Ya, y me comí, no me gustaron, estaban así como Raro. raros. Y me comí. La consistencia es rara, uno lo siente raro. Sí, más encima eran rojos, ni siquiera estaban con... Ah, ya. Algo raro había ahí, algo raro. Inclusive, chiquillos, ¿qué le iba a decir? Le iba a dar un ejemplo de lo que estábamos hablando. Ya, voy a seguir hablando y se me acuerdo. Otra cosa importante también es controlar la temperatura, obviamente, porque, por ejemplo, si yo dejo afuera la comida que hice a la temperatura y hace mucho calor, la va a descomponer. Sí, Hay que refrigerarla, sí o sí, claro. con todos digamos, los mecanismos adecuados. O sea, si la refrigero, no la voy a refrigerar abierta, porque puede que el refri haya algún hongo, bacteria que yo no veo. Una vez había torta. ¿Ya? Y al metimos al refri, la mañana le íbamos a comer, salía mal. Ah, lo más probable es que se contaminó. Había uno que había quedado mal cerrada. Ah, ahí está. Entonces el tema de la temperatura es súper importante para los alimentos, ¿ya? Y obviamente cuando voy a comer ya me acordé del ejemplo, se lo voy a enseñar. Cuando yo voy a comer un alimento que necesita cocción, porque en realidad la gran mayoría de los alimentos necesita cocción. La idea... Claro, de hecho ahí voy a dar el ejemplo. La cocción tiene que ser completa. No puedo hacer a media, ni poco, ni nada. Por ejemplo, chiquillos, algo que hay que tener bastante cuidado cuando uno come mariscos. Porque hay muchos mariscos que se comen crudos. Puede ser la gran mayoría incluso, entonces hay que limpiarlos bien. Que cuando hacen asado a veces dejan la carne como roja, ahí está cruda o está cocida. De hecho está cruda, pero hoy en día la carne la gente le gusta comerla, por ejemplo, dice ya 3/4, 2/4, que es de repente por fuera quemada, por dentro más o menos. Hay gente que le gusta comerla cocida completa y va a depender de tu organismo, porque por ejemplo... A mi familia le gusta que a mi mamá le gusta que salga el juguito. Claro, y a lo mejor a ella no le hace mal, porque su cuerpo... Mi abuela gusta que esté sangre. ¿Cuando está nueva? O sea, cuando está nueva, antes de cocerla. Cuando la hacen, cuando a veces la van a cortar, está con sangre, pero está cocinada. Ya, lo que pasa es que claro, ahí está cocinado, pero no totalmente como de ese ser, pero claro, ahí vamos el tema de que es gusto de cada uno. O sea, si no le hace mal, bien. Si le hace mal, tiene que cocerla mal. A mí me gusta la carne así como, no sé, quemada por fuera, pero más o menos por dentro. Claro, a punto casi, digamos. Ya. Así ahorita me gusta casi a punto. Sí, depende del gusto, pero si tú ves que la carne cuando no está cocida 100% te hace mal, obviamente tienes que cocerla. Exactamente. Ya, pasando a otra cosa que es más importante aún, ¿qué ocurre si hay mala manipulación de alimentos? Obviamente lo que hemos hablado que... Exactamente. Y las enfermedades más comunes por lo general, chiquillos, son a causa de virus, hongos o bacterias. Ya, bacterias producto
que pueden estar en el ambiente o que pueden venir desde el mismo alimento, porque hay alimentos que tienen bacterias en sí. ¿Ya? Claro, hongo, exactamente. Enfermedades más comunes, chiquillos, yo solamente les puse 3, pero cuando veamos el power vamos a ver unas 3 más, que son la salmonela, el tifus y la cólera. Estas 3 enfermedades, chiquillos, son producto de una infección bacteriana. Ya la diferencia es que, por ejemplo, la salmonela es una bacteria que está en el interior de los animales. ¿De la tortuga? Exacto, sí, de cualquier tipo de animal tiene esta bacteria salmonela. Nosotros también tenemos bacterias en nuestro interior que son positivas, ¿cierto? El tifus también es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria. El cólera se produce por las bacterias que están presentes en el agua. De hecho, el cólera antes, obviamente, era muy normal de enfermarse de cólera porque el agua que tomaban era de pozo. Antes, años atrás estoy hablando, que no era potable, no salía de la llave el agua. Entonces tenían que sacarla de ríos, de los pozos, etc. Importante acá, chiquillos, que la gran mayoría de las enfermedades por lo general son producto de bacterias. ¿Ya? Profe, yo me acuerdo de un virus, creo que, no sé, es como una enfermedad, que creo que es de los hongos, más bien por el nombre, porque se llama hongo negro. ¿Ya? ¿Y esa que produce como una mancha, produce algo? No, según yo, es como muy infecciosa, como que te deja ciego o algo así. Ah, ya, perfecto, sí. Bueno, de hecho, cualquier tipo de enfermedad producto de un hongo, de una bacteria o un virus son extremadamente infecciosas. El grupo de fungi, que es el grupo hongo, también se cuenta en parásitos. Exactamente. De hecho, los parásitos, eso se da más en los animales cuando son bebés. Sí. Tienen parásitos y es porque ellos los tienen en su interior y hay que matarlos de cierta forma. Ya me contó de que en el metro antes había visto una niña que tiene un gato y el gato se estaba comiéndose sus parásitos. No, guárdala. Dígame. Pero los gatos bebés también tienen como con la guata o así. Sí, pero lo que pasa es que, claro, de hecho, como les decía, hasta nosotros tenemos parásitos y hongos, pero en nuestro interior, pero que al fin y al cabo son beneficiosos para ellos. No, pero cosas como los gusanos que tienen en la guata. ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. Ah, bueno, eso es malo, obviamente, porque sí, es terrible, de hecho, tiene que ahí utilizar algún antibiótico, antibacterial o lo que sea para poder eliminarlo. Eso le salió a mi perrito. Sí, de hecho yo estaba pensando que es bastante común eso. Eso yo lo he visto bastante en animales. Hay un parásito que convierte prácticamente en zombies a las hormigas. Ah, sí, he visto esa película. No, Hay una película de eso, de hecho, que hay un parásito que se mete en la piel, que es como un gusano, y convierte en zombie a la gente. a las hormigas les dice, no sé, vayan acá, y cuando crecen, va a las larvas de las hormigas, sueltan sus esporas ahí para que nazcan infectados, y luego obligan a las hormigas a subir encima de un pastito para que se las coman y una alpaca. Ya, mira, no sabía. Todos los días se aprende algo nuevo. Súper. Ya, chiquillos, para ir finalizando, obviamente toda enfermedad tiene síntomas y se evidencia, porque si yo me siento bien y estoy normal, bueno, no quiere decir que no tenga nada, puede que sí, pero por lo general todas las enfermedades infecciosas, producto de bacterias, virus, son, ¿cómo se dice? Son sintomáticas. Ya, lo más común, dolor de cabeza, dolor de guata,